Bueno, hola a todas y todos. Siguiendo con el desarrollo de los enfoques conceptuales en psicología comunitaria, bueno, vimos el enfoque ecológico, ahora vamos a ver la perspectiva ecológico-sistémica de la salud, que ustedes la tienen en la bibliografía trabajada por Enrique Saforcada, un autor argentino. Él fue docente de la UBA en la Cátedra de Salud Pública, así que, bueno, Enrique Saforcada nos presenta una perspectiva ecológico-sistémica de la salud, realizando un análisis del sistema total de salud. ¿Sí? Esto implica que en estas perspectivas las enfermedades son emergentes del juego de factores y dinámicas que impiden el desenvolvimiento natural de la vida humana, y la salud está concebida como emergente del juego de factores y dinámicas que facilitan, protegen y promueven el desenvolvimiento natural de la vida humana. Eh, en ese sentido, digamos, él plantea que hay una relación, una tensión permanente entre el sistema formal, entre el componente formal de salud, que serían los técnicos y profesionales de la salud, con el componente informal, que sería la comunidad o los usuarios del sistema. Esta tensión depende de cómo se vaya generando, genera una barrera psicosociocultural que afecta la accesibilidad al sistema de salud de las usuarias y los usuarios. Entonces, en ese sentido, lo que plantea Enrique Saforcada es que la salud pública, ¿sí? Para él, es una disciplina constituida por todas aquellas ramas que echan luz sobre los problemas de la vida humana y como contexto de una práctica integral. Luego vamos a ver otras definiciones de la salud pública, pero en esta perspectiva, esta sería la definición que él da, digamos, de salud pública. ¿Sí? Para continuar con el desarrollo de esta perspectiva, digamos que él hace un análisis del sistema total de salud, en donde parte de un diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que ver con las condiciones de salud en Latinoamérica. La mala condición de salubridad de las poblaciones en Latinoamérica, las diferentes áreas de la salud están dominadas por el mercado de la enfermedad. El autor llama mercado de la enfermedad al complejo industrial profesional compuesto por las industrias químico-farmacéuticas, eléctrico-electrónica, físico-nuclear y las corporaciones profesionales. A eso llama el autor el mercado de la enfermedad. O sea que el sistema estaría dominado por este mercado de la enfermedad, ¿sí? Al cual hace referencia el autor. Eh, el sistema total de salud, como les decía recién, digamos, tiene un componente intersubjetivo general, ¿sí? Y este componente intersubjetivo general está atravesado por un paradigma que orienta las acciones, ¿sí? En salud, que es el componente formal, ¿sí? Pero también debemos poder pensar que hay un saber y un hacer en salud que es el componente informal, o sea, los usuarios. La prescindencia del potencial de salud y el desarrollo sanitario de las comunidades, digamos, es lo que hace a que esta barrera psicosociocultural cada vez sea más grande o más distante entre el componente formal y el componente informal de este sistema total de salud, ¿sí? Para seguir con este desarrollo, ¿sí? Que hace Enrique Jacob Forcada, podemos decir que el componente intersubjetivo general, en realidad él lo piensa como un espacio virtual a partir de la interacción cotidiana entre el componente formal, que son los profesionales y técnicos, y el componente informal, que son los usuarios del sistema. Entonces, este paradigma es un emergente de otros componentes y subcomponentes del sistema total de salud. Entonces, el saber y el hacer de la salud de la población también es un emergente del sistema total de salud y de otros ámbitos de la sociedad que debe ser tenido en cuenta. ¿Sí? En ese sentido, el autor lo que va a plantear, ¿sí? Es algunas líneas de desarrollo, ¿sí? A lo largo de la historia en relación a la salud, ¿sí? Y a la atención y el cuidado de la salud, que son dos líneas muy diferentes, ¿sí? Para llegar a eso, lo que el autor plantea es que en principio hay una prescindencia emergente de toda la sociedad y sus instituciones, ¿sí?
Entonces, para poder pensar esas líneas de desarrollo es también preciso pensar el concepto de subjetividad. El concepto de subjetividad que trabaja el autor involucra el modo de sentir y pensar de cada sujeto, de significar y de valorar el mundo, ¿sí? La barrera psicosociocultural a la que yo aludía recién son estos espacios intersubjetivos que están cargados de contenidos afectivo-emocionales negativos y se reforzará por retroalimentación en relación a las cosmovisiones que operen de manera negativa hacia el otro, ¿sí? Este, y en ese sentido vamos llegando a estas líneas de desarrollo teórico, ¿sí? Y técnico que plantea el autor a la hora de analizar este sistema total de salud y qué podemos pensar para achicar esa barrera entre el componente formal y el componente informal en términos de accesibilidad al sistema de salud, ¿sí? Para ello, Enrique Saforcada define el componente, o sea, mejor dicho, él observa que en el componente formal se observan procesos de cosificación de los pacientes, un incremento del autocratismo, formas innegables de autoritarismo, desresponsabilización de la salud colectiva, anomia, burocratizaciones ritualistas, y todo esto tiene un efecto en los profesionales y técnicos desmoralizados. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que acá no se trata de que hay buenos y malos, de que en el componente formal están los malos y en el componente informal los buenos, sino que ambos componentes están atravesados, ¿sí? Por un malestar. En este caso, estamos describiendo por lo que están atravesados los profesionales y técnicos del sistema de salud, ¿sí? O del componente formal del sistema total de salud. En el componente informal, lo que sucede es que hay una carga, o lo que se observa es que hay una carga de vivencias afectivo-emocionales negativa, y esta genera procesos de deterioro en la autoestima, de degradación de la autoimagen, de incremento de las dinámicas de inhibición, ¿sí? Entonces, esas son las consecuencias que tendría en el componente informal de este sistema total de salud que plantea Enrique Saforcada. Para continuar, ¿sí? El componente formal el componente formal y informal en esta relación, en esta tensión permanente, tiene efectos negativos, ¿sí? Por ejemplo, hay un incremento de la ineficacia del accionar de los profesionales y técnicos en el componente formal, y hay un incremento de la ineficacia del gasto en salud, ¿sí? Entonces, el deterioro de los indicadores de salud de la población es importante, y el mantenimiento del quantum de enfermedad totalmente evitable, también aumenta. Entonces, la canalización por parte del componente informal, o sea, de la demanda potencial, se canaliza hacia otros efectores de la salud con todo el riesgo que esto tiene, ¿sí? Y entonces el autor continúa en su desarrollo planteando que nosotros ha habido a lo largo de la historia dos líneas de desarrollo, ¿sí? En esto de el saber y el hacer en salud, ¿sí? Una de esas líneas es la línea del desarrollo individual restrictiva, ¿sí? En donde podemos pensar que hay un saber monodisciplinario, que hay un objeto de conocimiento que es la enfermedad, que la hipótesis es una hipótesis etiológica y que las consideraciones son etiopatogénicas, ¿sí? Entonces, a finales, esta línea del desarrollo la podemos ubicar a finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, ¿sí? Es una línea de desarrollo autocrática, con categorías de análisis individuales, con un campo de acción que es la enfermedad, con un individuo que está descontextualizado, ¿sí? Con el objetivo en términos de remisión del problema y con una posición ante la demanda pasiva, ¿sí? O sea que la comunidad o a la comunidad no se le otorga función alguna. En ese sentido, plantea que hay otra línea de desarrollo que es la línea de desarrollo social expansiva, ¿sí? Esta línea de desarrollo social expansiva la podemos ubicar a finales del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, y ya, digamos, plantea un saber multidisciplinario, ¿sí? Una totalidad para pensar el proceso salud-enfermedad y sus emergentes, ¿sí? Una hipótesis etiológica integral, ¿sí? La posición es una posición relativista cultural,
El saber profesional no es el único saber, ¿sí? O sea que aquí se da una complementariedad de saberes. Las categorías de análisis son de naturaleza colectiva y el efecto de la acción tiene que ver con la modificación del entorno social. Por lo tanto, las acciones están centradas en la protección y la promoción de la salud, ¿sí? En donde la comunidad aquí sí tiene un rol activo, ¿sí? Bueno, estas dos líneas de desarrollo son dos líneas, ¿sí? Que entran en tensión a lo largo de la historia para poder pensar el sistema total de salud, ¿sí? Entonces, siguiendo con el pensamiento del autor, la prescindencia de salud positiva de la población, o sea, ocuparse de lo dañado, incrementa la posibilidad de enfermar. Entonces, las estrategias de protección y promoción, sí, son las que aumentan la cantidad de personas sanas. El potencial de salud en la población es la fuerza vital, es la capacidad del ser humano de recuperar la salud. Si nosotros podemos trabajar sobre los estilos de vida, mejorar la calidad de vida, estaremos trabajando en el primer nivel de atención que veíamos en la declaración de Almata, que tiene que ver con la protección y la promoción de la salud y poder incrementar el desarrollo sanitario. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo achicar esta barrera psicosociocultural, estamos hablando de priorizar esta segunda línea de desarrollo, ¿sí? ¿Y cuál es la propuesta, digamos, del autor en todo esto? La propuesta del autor es volver a las bases teóricas y a las tecnologías psicosociales participativas, ¿sí? Estas bases teóricas y estas tecnologías psicosociales participativas, el autor las ubica, ¿sí? Fundamentalmente en los espacios de formación, fundamentalmente en los espacios académicos, o sea que en la formación de los futuros profesionales de las ciencias de la salud, debemos poder pensar en que la línea de desarrollo social expansiva comience a tener mayor visibilidad, ¿sí? Comencemos a pensar la salud como una salud integral, ¿sí? Comencemos a pensar la salud interdisciplinariamente, comencemos a corrernos de aquel objeto que tenía que ver con la remisión del daño y con la enfermedad y empezar a trabajar con el potencial de salud de las poblaciones y de las comunidades. Esa es la propuesta del autor en términos de cómo dirimir o cómo achicar esa brecha entre el componente formal e informal que el autor llama la barrera psicosociocultural, ¿sí? Si nosotros podemos hacer, digamos, foco en el primer nivel de atención, que es la promoción, la protección y la prevención de la salud, estaremos, digamos, del lado de la línea de desarrollo social expansiva y estaremos formando profesionales que no solamente se ocupen cuando de la población, cuando el daño ya está instalado, a partir de una posición pasiva de la demanda, sino que se ocupen de la población antes de que el daño se instale, y eso implica pensar políticas públicas de salud, políticas públicas de cuidado, ¿sí? Antes de que el daño se instale en las poblaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Enrique Saforcada nos acerca una especie de radiografía del sistema total de salud, ¿sí? En donde él analiza los diferentes componentes y cómo estos afectan tanto a unos como a otros y fundamentalmente afectan la accesibilidad de la población al sistema total de salud. Bueno, espero que les haya servido esta segunda parte de los enfoques conceptuales y ahora vamos a ver en el próximo video la tercera parte de estos enfoques conceptuales, ¿sí? Muchas gracias.